Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en el capítulo número 6, Contabilidad para profesionistas independientes. En esta ocasión tenemos un invitado especial, Eduardo. Hola, bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gerardo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Eduardo nos va a compartir algunas dudas acerca del manejo de la contabilidad en su práctica profesional. Y pues bueno, estas dudas pueden ajustarse a varios de los casos en personas comunes. Pues Lalo, no sé, ¿quieres contarnos ahorita tú a qué te dedicas? Bueno, ya dijimos que es dentista, o todas sus actividades que tienes en la actualidad, y ahorita voy encaminando esos puntos para ser ya más específico. Claro, mira, yo soy cirujano dentista, vengo de la UNAM, mi especialidad viene siendo la ortodoncia y combino mi práctica profesional con lo que es la docencia. Entonces, por eso es que yo manejo los dos regímenes para poderlo llevar mi contabilidad. Entonces, en este capítulo vamos a sacar nuestras dudas, tanto mías como para todo el público que nos está viendo. ¿Listo? ¿Cómo se otorga un régimen fiscal? Mira, el régimen fiscal va a ser de acuerdo a tu actividad, como lo habíamos mencionado ya en capítulos anteriores, Lalo. Puedes estar, el primer régimen es sueldos y salarios, es en el que, por ejemplo, ahorita estás trabajando actualmente dando clases, y tu profesión, que es el área de la salud. Es importante estar como honorarios profesionales. ¿Por qué? Porque estás prestando un servicio profesional, y el servicio profesional que vas a prestar es del tema de salud, y eso trae unas ciertas características diferentes que ahorita vamos a ir viendo, dado que es una deducción personal para personas físicas. Las personas, el anual, como contamos en el capítulo 2 o 3, tienen deducciones personales, y una de las deducciones personales son honorarios médicos y dentales, que ahí es donde entras tú. Tus facturas van a ser deducibles, no en su momento como una deducción mensual, sino va a ser como una deducción anual para que el contribuyente le puedan regresar un ICR a favor. Aquí lo más importante es que tú, si hay clientes que no te piden factura, tendrías que hacer una factura público en general, porque así lo marca la ley. Es importante también que cuando te pidan una factura, digo, nosotros para eso estamos, para ayudarte, en la factura tiene que decir tu régimen fiscal, claro, como servicios médicos o dentales. ¿Por qué? Porque va a ser una deducción personal. Si tú no colocas ese régimen, que es servicio de salud, que es servicio profesional de médico o dental, la autoridad no lo va a detectar, y cuando quieran hacerle una deducción personal los contribuyentes, el contribuyente va a revisar su declaración anual y va a decir: es que fui con el doctor Lalo y pues no viene su factura. Al final no va a venir su factura, Lalo, porque a lo mejor si tú en la factura no le pones específicamente que el régimen es una deducción personal, que es honorarios dentales, no va a aparecer, y si no aparece, pues no va a ser una deducción personal, y por lógica, pues el contribuyente no va a ser deducible esa factura. Ok, otra de las preguntas que nos habías mandado: ¿a qué deducciones tengo derecho dentro de un régimen de actividades empresariales? No sé qué gastas, por ejemplo, para el tema de, pues, cuando atiendes al paciente en tema de ortodoncista, bueno, de los temas de los dientes, no sé qué material tengas duda, y te puedo decir si es deducible o no es deducible. Pues usamos diferentes tipos de materiales, como dicen, los materiales propios para la ortodoncia, como también tenemos algún tipo de material como viene siendo vasos, Kleenex, cualquier papel, que obviamente nosotros generamos algún ticket que nosotros podemos facturar. Entonces esa es la duda: ¿qué tanto nosotros podemos o no podemos facturar? Mira, en tu régimen se puede facturar todo. Digo, por ejemplo, tu actividad principal es dentista, todo lo que tenga que ver con el material va a ser deducible, pero también, por ejemplo, como tú dices, son adiciones que utilizas papel de baño y todo lo demás, vasos, eso sí tendría que ser deducible, porque es un gasto que necesitas para poder, no sé, tratar al insumos. Exacto, tratar al cliente, o en este caso a la persona, para hacerlo. También, por ejemplo, tu renta sería deducible, porque si estás rentando un lugar o un espacio, esa renta tendría que ser deducible.
y tú tendrías que decirle al arrendatario que te dé una factura, porque sí tendría que ser deducible para tu caso. Claro. En el dado caso de todas las situaciones o los insumos personales que yo ocupe para mi trabajo, como viene siendo ropa, gasolina, ¿todo eso también es deducible? Mira, la ley no lo contempla, dice que en el artículo de las deducciones para gastos nos dice que es un gasto estrictamente indispensable. De acuerdo a mi experiencia profesional considero que sí, porque por ejemplo, si tú compras un pantalón, el pantalón es un gasto estrictamente indispensable. ¿Por qué? Porque pues si vas a dar clases o vas a atender a tu cliente... No vas a ir desnudo. Exacto, ese es el tema que la autoridad dice que son estrictamente... Nosotros sí los podemos hacer deducibles. Digo, a lo mejor un viaje que tú quisieras hacer, no sé, digo, tú viajas a lo mejor a carretera, la gasolina también pudiera ser deducible, claro, porque en su caso, si tú tienes un transporte, pues ¿cómo te vas a mover, sabes? Entonces, sí... La autoridad solo dice que tiene que ser estrictamente a tu actividad que haces, pero como tú tienes dos actividades, lo considero que sí se podría hacer deducible tu vestimenta, sí, hasta tu comida. ¿Por qué? Porque en su caso a lo mejor tienes que comer para ir a dar clase y vestirte, a lo mejor tienes que ir a alguna junta a hacerlo. Aquí lo que me causaría, bueno, también tendría que ser deducible a lo mejor tus batas que utilizas tú para el tema, también tendrían que ser deducibles. Pero ahí, por ejemplo, mencionaste que si sale de viaje es deducible la gasolina. Su gasolina del día al día, ¿no? Toda es deducible. Digo, a lo mejor ahí lo podríamos contemplar, que a lo mejor si viaja a Puebla, pues podríamos decir que es un viaje que va a realizar, a lo mejor va a haber un cliente a Puebla, ¿no? Digo, se podría hacer, la autoridad ya en estos temas es muy estricta, pero sí se podría hacer. Lo que yo recomiendo, Lalo, es que factures todo y nosotros ya te diríamos, mira, de este tipo de facturas del mes, el 90% de las facturas se van a ocupar para tu contabilidad, estas no, pero sí hay que ser como el capítulo anterior que comentamos. Hay que tener esa conciencia de tener la facturación, o sea, lo que sea. Si vas a comprar un lápiz, una pluma al Home Depot, factúralo. Claro. Ok, todo facturado. Ok, ¿hay algún monto mínimo para facturar? No, no hay mínimo. Hay estrictamente requisitos que sí te dice, por ejemplo, en tu caso, si compras una pluma, la puedes pagar en efectivo, pero montos mayores a 2,000 pesos tienen que ser pagados con cheque nominativo, transferencia electrónica y en efectivo no sería deducible. Ok, perfecto. Bueno, acabábamos de hablar de las actividades empresariales. Ahora, la misma pregunta, ¿a qué deducciones tengo derecho dentro de un régimen de salarios, pero ahora asimilados? Mira, asimilados no tendrías gastos. ¿Por qué? Porque como nada más es un subordinado, ahí de hecho cuando tú facturas una gasolina, Lalo, si te metes por internet, te va a decir cuál es tu régimen. Si tú le pones sueldos y salarios asimilados a salarios, no te va a dejar facturar, porque los salarios no puedes facturar. En teoría, la actividad por sueldos y salarios solamente tiene subordinación, el patrón te paga tu ingreso y te retiene. Y tiene la obligación de darte seguridad social y todo lo que tenga que prestaciones de ley. Pero ahí, si solo estás por ese régimen, no podrías facturar gasolina. Nada más podrías hacer facturas de tus seguros por gastos médicos mayores que vimos en deducciones personales, que lo marca el 151 de la ley del ISR. Pero si eres sueldos y salarios, no puedes facturar gasolina. En tu caso, sí, porque tienes dos regímenes, que eso es importante. Exacto. ¿Qué es lo más complicado cuando se hace la declaración en una persona con dos actividades fiscales distintas? Mira, en tu caso, Lalo, tienes dos actividades. Si solo tuvieras una, por el nivel de ingreso, pues es muy sencilla. Y si no rebasa los 400,000 pesos, no haces declaración anual. El propio patrón, en este caso la escuela que te contrata para dar clases, tendría que hacer tu declaración anual. Es muy importante entender que como ya tienes dos actividades, que es dentista y profesor, sí tienes que presentar una declaración. No es nada complicado porque ya viene preestablecido. Como cada mes vamos a ir declarando tus ingresos se van a empatar en la declaración anual y va a decir qué actividad tienes. Dos actividades, se suma tu ingreso y al final deducciones y se hace un cálculo mediante tarifas. Eso es lo más importante que hay que entender, que ya todo va a estar prellenado. Si eres por sueldos y salarios, no tendrías que presentar declaración mensual. Ahorita, como estás por dos regímenes diferentes, sí tienes que presentar forzosamente la declaración mensual, y esa declaración mensual es acumulativa, en el sistema ya la tiene prellenada y ya nada más es verificar que el ingreso coincida dentro de tus dos actividades. Ok. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en las declaraciones fiscales de profesionistas independientes
y cómo se pueden prevenir? Pues en tu caso, Lalo, yo creo que no facturar, porque luego si no facturas, o luego, por ejemplo, si los tickets se te olvidan, Lalo, pues no, o sea, haz de cuenta, si tú tienes un ticket ahorita de julio y lo quieres facturar hasta agosto, septiembre, ya no. Muchas veces las empresas ya no lo quieren facturar. ¿Cuál sería el tiempo en lo que se puede utilizar el ticket? Mira, muchos contribuyentes, que son los que, por ejemplo, los que establecen ya son plataformas, ya entras por plataforma, te piden número de folio, el ticket, todo lo demás. Recomiendo que sea entre 5 días hábiles a 10, porque luego cortan el mes y ya dicen, yo en el mes ya no puedo hacer facturas y ya no te la emiten. Sí, eso es lo más importante. Digo, en nuestro caso, acudes con nosotros tenemos una persona especialista que se encarga, entras al chat, me mandas el ticket y ella es la que se encarga de facturar y te dice también todos los requisitos, porque muchas veces, por ejemplo, tú, no sé si cargas gasolina en Ecatepec, hay diferentes tipos de sucursales, entonces tienes que poner sucursal, dónde está para que te puedan emitir tu comprobante fiscal digital por internet, que es un CFDI. Claro. Ok, ¿hay un límite de facturas al mes? Eso es un tema muy importante, Lalo, porque si tú nos das muchísimas facturas y tu ingreso son de 20,000 y nos das facturas de 40,000, pues la autoridad en automático nos va a decir, oye, Lalo está gastando más de lo que tiene de ingresos. Entonces ahí tendríamos que ver y balancear la información. Claro, en el mejor momento, si en noviembre dijeras, sabes que hay una promoción o quieras comprar un aparato para tu consultorio, digas, no sé, en su caso, digo, pues un aparato de tu actividad, si está en promoción, pues sí lo puedes comprar, digo, porque se va a considerar como un activo fijo. Eso es muy importante. Ok, ¿y qué pasa si, por ejemplo, eso que va a comprar es muy elevado el precio y lo va a meter con un crédito? No va a pasar nada porque en automático él va a ir pagando poco a poco ese crédito y a lo mejor con el ingreso que él va teniendo va generando ese gasto. Ok. Pero no va a pasar nada porque la autoridad determina como inversiones. Okay. Es como una inversión que estás haciendo. A lo mejor no sé que nos quieras decir cómo se llama el nombre de donde atiendes a los pacientes. Podemos poner un ejemplo, ¿no? Si yo quiero cambiar una unidad, que a lo mejor la unidad cuesta 100,000 pesos, ¿no? Y entonces lo dividirías un plazo de 12 meses. Okay. Entonces yo me presentaría con la autoridad y le diría, ok, mis pagos serían a 12 meses, tal. Con lo mismo que yo gane, pues obviamente se va a cubrir eso. Y entonces ahí ya va a empatar bien lo que yo estoy ganando con lo que yo estoy pagando. Y entonces ya no existiría esa discrepancia y ya no estaría fuera de la ley. ¿Así sería? Sí, pero la tendremos que emitir una factura. Le digo, la autoridad, la persona que te va a vender el producto, te va a emitir una factura y esa factura tú la vas a ir pagando poco a poco. La consideramos en contabilidad y en contabilidad ya iríamos deduciendo esos pagos tuyos, que a lo mejor cada mes nos vamos a ir deduciendo de, no sé, de tu estado de cuenta y ahí enfocando da para disminuir ya el monto total del crédito. Pero sí se puede hacer porque también puedes adquirir un vehículo y el vehículo, pues un vehículo ya vale más como 300, 400,000 pesos. Okay. ¿No? O sea, ya no vale barato. Sí, exacto. ¿De qué manera la emisión de facturas puede impactar positiva o negativamente en la estabilidad financiera? Oye, es que es un tema ya muy importante, Lalo, porque si tú quieres facturar por facturar, no. Tendríamos que analizar en tu caso todo lo que vas a facturar de tu material y todo lo demás, porque en su caso, no sé, algún material yo creo que no tendría que llevar IVA por el tema de lo que tú llevas. Por ejemplo, tu factura es un tema que se nos olvidó desde el inicio, tus facturas no llevan IVA. Ok, mira, tengo una pregunta muy interesante para ti. Cuando yo emito, un paciente me solicita una factura, ¿yo le tengo que cobrar el IVA al paciente o no le tengo que cobrar esa? Es que ahí es un tema muy importante, porque si tú compras con IVA, sí tendrías que agregárselo dentro del indirecto, pero no lo vas a facturar, porque tu factura, como tú es servicios honorarios, es como son honorarios dentales y hospitalarios y todo lo que tenga que ver con médicos, no llevan IVA, llevan un IVA exento. Pero ahí tú sí tendrías que cargarlo, porque si tu material te vale 3 más el IVA 1 son 4, tú tendrías que cargar los 4. Ya tendrías que agregar tu indirecto del IVA en tu costo de tu ingreso, más aparte la variante de la utilidad, porque tienes que ganar tu variante. Claro. Esta pregunta viene derivada porque cuando yo como persona voy y solicito, a veces me dicen, ¿sabes qué? Sí te puedo emitir tu factura, pero necesito que me pagues el 16 de IVA. Sí, ahí tendrás que agregarlo al producto. Por ejemplo, ahí tendríamos que ver otro tema, amiga, a lo mejor en tema de ver tu presupuesto de cómo estás determinando tus costos, a lo mejor por consulta, ¿no?
también tendrías que agregar, se llaman Que ya fees. se tiene que contemplar allá adentro. Claro, porque también tendrás que contemplar lo de tu renta. Bueno, tú ya sabrás cómo, pero si el Claro. IVA se tiene que agregar indirectamente dentro de tu costo y agregar tu utilidad para que tú generes tu ingreso. El chiste es que cuando él genere una factura, jamás va a tener el concepto de IVA ahí. No va a Porque haber es una un servicio contraprestación. médico, exacto. De hecho, hay un tema, digo, a lo mejor no lo entenderán ahorita un poquito, pero para los que somos contadores o somos fiscalistas, el IVA no se netea, ese IVA lo consideras como gasto. O sea, por ejemplo, imagínate si tu gastos son 4 más el IVA 1, son 5. Entonces tu gastos son 5, no 4. Para las personas Ok. que él no genera IVA, pero nosotros que sí generamos IVA, por ejemplo, que yo soy contador, sí, porque compro con IVA y facturo con IVA. Entonces ahí va a haber un neteo. En tu caso no. Ahí tú tendrías que agregar el costo adicional. Sí, me queda claro. Ok. ¿Cómo impacta el uso de plataformas digitales de pago y transferencias bancarias en la facturación mensual? Ya es un tema que la autoridad ya lo tiene bien determinado. Es lo que te decía, por ejemplo, tú que tienes terminal, Lalo. Todo lo que se cobre con terminal sí nos tendrías que decir para que se haga una factura. Si el cliente no quiere factura, se tiene que hacer al público en general. Eso es muy importante. La autoridad ya está detectando todas las transferencias y todo lo que tú hagas, porque por ejemplo si tu terminal es Mercado Pago, al final te va a llegar un estado de cuenta y es muy importante también macharlo, porque a lo mejor tú vas a decir es que yo cobré de una consulta 1,200 pero me cayeron 1,150, pero es porque el Mercado Pago o la tarjeta te está Cobra su cobrando comisión. la comisión y esa también es gasto, Ya que estamos tocando este tema, entonces a mí como profesionista me convendría tener una cuenta específica solamente para recibir los pagos y no utilizar como mi cuenta personal. Es que ahí viene importante, la autoridad. Siguiente capítulo. La autoridad, por ejemplo, muchos contribuyentes como tú que son personas físicas me dicen, es que yo tengo 4 cuentas. Una es de mis ahorros, una es para diversión, otra me pagan una cosa y otra me pagan. Autoridad para personas físicas, todas las cuentas las considera fiscales, que son las cuentas bancarias. Sí, lo que sí te recomendaría, digo, un tema ahí es que, por ejemplo, a lo mejor tengas un banco diferente y decir, sabes que todo lo de Banorte va a entrar en lo de mi negocio y Bancomer va de todo lo de mi escuela nada más y ahí poder determinar, pero al fin las dos son fiscales. Aquí en este caso, ejemplo, a mí me pagan por un banco en la cuestión de la docencia y en cuestión de consultorio estamos cobrando obviamente con otra diferente, que es la que nosotros tenemos con ustedes, pues para que se haga toda la cuestión de la contabilidad. Pero aquí que me convendría más siempre estar recibiendo transferencias o estaré haciendo los cobros en efectivo o no hay ningún problema por ninguna de las dos. Mira, la autoridad ya no quiere que se manejen los dineros en efectivo. De hecho, la autoridad ahorita está aplicando y es un tema que vamos a ver posteriormente que se llama ley de lavado de dinero. La autoridad ya no quiere los dineros en efectivo, por eso está contemplando los códigos QR, ya está manejando como métodos electrónicos que se puedan manejar. Yo te recomendaría que todo lo que vayas a depositar a tu cuenta bancaria en efectivo se facture. Todo se tiene que facturar, Lalo, porque al final nos tendrías que decir tú, por transferencia nos tendrías que dar un estado de cuenta y por terminal nos tendrías que dar un estado de cuenta adicional de la terminal y todo lo que ingresó en efectivo para declarar el ingreso y los que pidan factura, pues emitirle su facturación, los que no hacer una factura en público en general, que eso no te determina. La autoridad determina que puedes hacer una factura diaria, por semana, dependiendo tu actividad, ¿no? Porque, por ejemplo, ya empresas grandes como Walmart, pues sí tendrían que hacer su corte de la factura del día diario, ¿no? Porque están cortando, a lo mejor tú cada mes o cada 15 días. Entonces, la recomendación en este momento, bueno, yo hago mi corte cada 15 días. Entonces, cada 15 días yo me tendría que presentar con mi situación de mi contador y entonces estarle haciendo saber todos estos movimientos. Sí, nos tendrías que decir, Lalo, por ejemplo, mandar nuestro estado de cuenta y decir, oye, tengo estos ingresos y estos 15 días nadie me pidió factura. Entonces ya te facturamos una, vaga la redundancia, o te podría decir ya temas, un CFDI, ya con las características que se publicó en general. Ok. ¿Qué riesgos fiscales podrían surgir al contratar asistentes dentales o personal administrativo sin un adecuado cumplimiento laboral y tributario? Primero te va a caer la autoridad del Seguro Social, que es previsión social, y eso es muy importante. Si tú tienes un trabajador
tendríamos que darle las previsiones sociales que marca la ley, que es seguridad social, y pues lo que es sus sueldos y salarios, y tendrías que pagarle vía nómina. A lo mejor si es un profesional que quiere aprender como prácticas profesionales, probablemente a lo mejor él esté como honorarios con régimen de reincorporación fiscal que se llama RECICO, y ahí hay un tema muy, pues se podría decir que la autoridad está dando como muchos beneficios de no pagar muchos impuestos, y ahí podría ser, si es un profesional, te recomendaría que se fuera por RECICO, igual que te diera facturas y que pague lo mínimo de impuestos porque ellos pagan mínimo. Y si ya es un asistente que si es necesario, pues sí se tendría que dar de alta en el Seguro Social y pagar todo lo que se tenga que ver con la información pues del contribuyente. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué elementos se han tomado en consideración para la actualización de temas fiscales para profesionistas en el área de la salud y la educación? Mira, para la área de la educación, Lalo, ya pues hay como topes en nivel de que ya te están pagando. Digo, antes las empresas, te lo digo por experiencia que yo trabajé 10 años en una escuela donde me tenían solamente por asimilados a salarios, o como yo estaba por horas, pues me pagaban nada más en efectivo. Ahorita ya no, Lalo, ya te tendrían que pagar. Si tú eres maestro por horas, te tienen que dar tanto en el Seguro Social. Hay una opción que si quieres igual lo podemos decirle al público que nos diga, se llama jornada reducida. El Seguro Social establece que hay trabajadores que te pueden trabajar 3 días, 4 días o nada más medio día en una jornada, o por ejemplo lunes, miércoles y viernes, y se llama jornada reducida. En mi caso, por ejemplo, yo tengo ahí a una persona que me ayuda y trabaja 3 días, lo tenemos de alta en el Seguro Social y lo tenemos de alta como jornada reducida, que no está trabajando diario las 8 horas, pero sí, entonces si es necesario, como tiene subordinación, se tiene que agregar. Por eso las universidades ya te dan Seguro Social. Antes, ¿no? Antes dábamos clases y no nos pagaban por hora o luego hasta en efectivo nos pagaban. Y ese pago en efectivo era de outsourcing, lo consideraban, y después actividades profesionales, ¿no? Sí, claro, las outsourcing ya no existen para la autoridad ahorita. Te digo que ya están contempladas como inexistentes, eso ya no se puede hacer. Por eso ya las empresas, de hecho subieron mucho las colegiaturas, porque pues antes como no nos pagan seguridad social, ahorita pues ya le tienen que aumentar la colegiatura pues para tu carga social, porque ya tienes seguro social, ¿no? En su caso sí te da seguro social la escuela, ¿no? Mira, hace tiempo, igual que tu caso, di clases nada más por ciertos lapsos. El pago era a veces en efectivo, a veces por transferencia. Ahorita en la otra escuela donde estoy, ahí sí cuento con todos los... Sí, porque te digo, ya a lo mejor das un poco más y a lo mejor como ya es una... Digo, no lo sé, todas las escuelas tendrían que tener todo bien fiscalmente, pero algunas lo pudieran hacer pagar en efectivo y algunas no, pero ya en estricta teoría te tendrían que cumplir con estos requisitos. Ok. ¿Qué papel juega la cultura tributaria en la construcción de una práctica profesional responsable y financieramente sostenible? Pues es que lo que quiere la autoridad, que es el SAT, es eso, que nosotros como contribuyentes aportemos, o sea, que tú no digas, ay, es que yo no voy a pagar mis impuestos porque a lo mejor no quiero. La autoridad lo que quiere es que haya una cultura cívica en donde tú digas, genero un ingreso, pago mi impuesto. Pero en su caso, no me gustaría hablar de esto porque pues a mí no me gusta hablar mal de los gobiernos, pero pues hemos visto que muchas veces no hay como esa infraestructura que necesitamos. Vemos algunas cosas que no, entonces por eso como contribuyentes decimos, ay, ¿para qué? Si mis impuestos no se van donde tendrían que ir. Porque en teoría nosotros tenemos que aportar al gasto público. ¿Y cómo aportamos al gasto público? Mediante nuestros impuestos. Que obtenemos un ingreso, nos quitan el impuesto y de ahí el gobierno tiene que desglosar en diferentes sectores todo nuestro dinero, ¿no? Ok. Bueno, para concluir, ¿qué estrategias fiscales permiten mantener una administración correcta cuando se generan ingresos por dos regímenes distintos? Lo primero, Lalo, es acudir a nosotros. Tienes que acudir, te tenemos que dar todas las características importantes y sobre todo llevarte de la mano. Creo que es muy importante aquí acudir con profesionales, contadores, fiscalistas, porque muchas veces nos queremos sentir el super yo y yo todo lo puedo hacer, o por ejemplo todo ya es vía TikTok y que vemos los manuales tutoriales. Y queremos decir, no, es como nosotros, por ejemplo, que me duele la muela, pues yo acudo a ti porque tú eres un especialista. Tendrás que acudir a nosotros, decirte y explicarte cuáles son las mejores opciones, porque al final pues se tiene que pagar. Muchas veces, ya para concluir esto, muchos contribuyentes dicen, nunca me ha llegado la autoridad, pero imagínate que te llegue en 5, porque la autoridad tiene hasta 5 años para revisarte, que te llegue 5 años posteriores,
Y entonces tienes que pagar a lo mejor una multa muy grande porque a lo mejor nunca declaraste y como te sentiste súper poderoso, dijo Lalo, yo puedo y yo no me llega la autoridad y al final pues te va a llegar la super mega multa, ¿sabes? Ok, bueno, ahora hablando específicamente de Arrieta y Asociados, ¿qué ventajas ofrece una correcta asesoría de ustedes? Mira, pues los profesionales, tienes que acudir siempre con profesionales, Lalo. Yo creo que la parte muy importante tampoco no es llegar y decir te voy a cobrar tanto por la contabilidad. Siempre tenemos que asesorarte y decirte cuáles son los objetivos, porque también, digo, muchos contadores decimos que cobramos o dicen es que me cobro 3 pesos y yo te voy a cobrar a lo mejor 20, ¿no? Pero ahí vas a ver el nivel de calidad a lo mejor de profesionalismo, experiencia, que estemos afiliados a un colegio, que tengamos experiencia profesional y más aparte, pues que tengamos cursos de actualización, porque es como, pues yo creo que en tu caso, ¿no? Van saliendo más, pues temas a lo mejor, no sé, medicamentos que digas, ay, antes hacía este proceso y ya no lo hago, nosotros también. Nosotros ya tenemos otros procesos que ya son más electrónicos, ya todo es vía electrónica, alguna notificación que antes te llegaba ya vía notificador a tu casa y te Correo. tocaba. Y ya no, ya es vía buzón tributario. Entonces sí tendríamos que estar actualizados. Digo, muchas veces como contadores sufrimos mucho porque luego los contribuyentes nos quieren pagar, pues no que sea poco, pero al final dicen es que el otro me cobra muy barato, pero al final pues ahí va a depender, ¿no? Tú es como si yo voy contigo y a lo mejor uno me quiere cobrar 3 pesos y tú 10, pues no sé, tendría que ver para visualizar. Las consecuencias. Claro, de esa decisión. al final es eso. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta? Simplemente agradecerles la invitación y el poder compartir el foro con ustedes. Bueno, pues muchas gracias por todos los comentarios, gracias por las preguntas. Recuerden que el siguiente capítulo es de dinero en efectivo. Nos han mandado muchísimas preguntas que están ayudando a tener muchos elementos para ayudarles a ustedes y tener un capítulo más con Arrieta y Asociados. Muchas gracias, buenas noches y recuerden, like en redes. Gracias.